Esta es la penúltima sesión de la serie, que es un resumen orientado a los que desean llegar a ser miembros de la iglesia, pero también para que los que ya son miembros consideremos si estamos siendo fieles al compromiso que hemos adquirido delante del Señor de caminar juntos como una iglesia de Cristo. Entonces, para hacer un breve repaso de dónde quedamos la vez anterior, decíamos cuál es el compromiso mínimo que se va a requerir de las personas que sean miembros de esta iglesia. Y el número 1 era asistencia fiel a los cultos en el día del Señor. Nosotros tenemos 2 cultos. Y decíamos entonces, no es opcional, no es como en otras iglesias que si usted ya fue a un culto no debe entonces ya ir al otro, sino que es la disposición de estar juntos adorando a Dios en el día del Señor. Hay condiciones por las cuales algunas personas no pueden asistir a ambos cultos, y esto entonces también es comprensible y lo debemos conocer. Es decir, las personas que se ausentan de un servicio de culto no deben pensar que son ignoradas. Siempre nos preocupa, no solo a los ancianos de la iglesia, sino a los demás hermanos. Les echamos de menos. ¿Qué pasaría con tal hermano que no le vimos en la mañana, que no le vimos en la tarde? ¿Qué estará sucediendo? Eso tiene que tenerlo claro cada uno de los que son miembros de la iglesia. ¿Qué esperaríamos? Que si por circunstancias que se dan no se puede asistir a un culto, nos avisen. Y muchos lo hacen y les agradecemos, porque entonces nos quitan una preocupación de que no sea negligencia, que es pecado, que no sea desánimo, que no sea que les está ocurriendo algo y no lo han expresado. Pero entonces el compromiso es ese: estar siempre los domingos en el culto del día del Señor, y si no es posible, notificar: hermano, no voy a poder por esto, un compromiso, algo de salud, estaré viajando, etcétera, etcétera. Todo eso es nuestro compromiso como miembros de la iglesia. Celebrar juntos la cena del Señor. Con respecto a esto podríamos dar muchísimas razones, pero vamos a dar una básica: que la cena del Señor es la ordenanza sagrada en la que hacemos memoria de lo que el Señor Jesucristo hizo para nuestra salvación, de su sacrificio, y que es mandamiento celebrar este memorial hasta que el Señor venga. Entonces tenemos que estar como iglesia juntos anunciando la muerte del Señor y esperando su venida. Las convocaciones especiales, y en este sentido les había dicho que si nosotros nos comportamos como una familia o lo comparamos con una familia, aquellas personas que no se interesan en lo que está sucediendo en la iglesia es como en las familias disfuncionales, en las cuales los hijos o un padre o una madre simplemente se desentienden del hogar y tienen su propia vida, teniendo la iglesia, la casa casi solo como el lugar donde duermen. Aquí no es así, sino que no solo nos venimos y nos reunimos en el día del Señor, sino que nos preocupamos unos por otros y por el buen avance de la iglesia. Si hay problemas en la iglesia, que la iglesia siempre tiene algún tipo de problemas, son problemas que nosotros compartimos, sea para orar, para colaborar de alguna manera en la solución de problemas. Y con esto recuerdo decirles algo que es importante que tengamos en mente todos al considerar la iglesia. Una iglesia sana no es una iglesia sin problemas. Es una iglesia que va a tratar con los problemas de manera bíblica. Es decir, si usted está buscando una iglesia sana, no va a buscar una iglesia en la que no haya ningún problema, ningún pecado, ninguna persona problemática. No, eso no lo va a encontrar. Pero sí asegurarse de que esa iglesia trata con el pecado bíblicamente y que trata con los problemas bíblicamente. Y entonces, por eso en las convocaciones especiales estamos necesitados de que todos estemos juntos y enterados. Y los otros 2 puntos que vamos a tratar el día de hoy, les puse un asterisco y puse difícil comprobación, porque
No hay una fácil manera para que los ancianos podamos estar vigilantes en cuanto al cumplimiento de estos dos requisitos: orar unos por los otros y el dar con regularidad. Esto es un compromiso adquirido, pero es Dios quien va a darse cuenta si usted, como miembro de la iglesia, está cumpliendo con lo que se comprometió a hacer: orar y dar. No podemos llegar hasta ese grado de intimidad de estar revisando si usted ora, y si hoy oró, y si ayer oró, y si leyó la Biblia, este tipo de cosas. Y sin embargo tenemos que incluirlo dentro del compromiso, porque una persona, vamos a ver hacia adelante, son requisitos básicos del cristianismo. Entonces vamos a ver la oración como un deber. Nos dice el Evangelio según Mateo, capítulo 26, el versículo 41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estas dos palabras que están ahí, que dicen velad y orad, no están puestas como una sugerencia o una recomendación, sino que es una forma de mandamiento. Esto es lo que se requiere de nosotros, que velemos y oremos, porque si no, fácilmente caeremos en la tentación, caeremos, es decir, en pecado, y esto afectará no solo nuestra vida, sino la vida de los que nos rodean. Siempre debemos recordar que el pecado no afecta únicamente al que lo comete, sino a los que le rodean. Seamos conscientes de esto. Incluso los pecados secretos llegarán a afectar a aquellos que nos rodean, y eventualmente no solo a su círculo familiar o de amigos o de cercanos, sino a la iglesia de Dios. Forma de evitarlo la tenemos aquí en las palabras del Señor, que dice: para que no entréis en tentación, hay que estar velando y orando. Y esto de entrar en tentación es que las personas, por esta negligencia, podríamos entrar en un período de continua tentación y de ataques del enemigo en el que no hay victoria, porque el creyente tropieza y se levanta y se arrepiente y así sigue, pero una persona que no está siendo diligente en el uso de este medio de gracia, que es la oración, va a entrar en una etapa de su vida de completa derrota. Eso es lo que queremos evitar. También nos dice el Señor en el Evangelio según Marcos, capítulo 13 y el versículo 33, hablando de la oración, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Tiempos difíciles vienen, y específicamente aquí está hablando de tiempos de tribulación. Nosotros, como no hemos experimentado tragedias muy grandes, nos hacemos como descuidados y pensamos que nunca va a pasar. Pero el momento de la tragedia vendrá, el momento de la aflicción llegará, sea individualmente, o sea a tu familia, o sea a la iglesia, o sea al país. El momento difícil vendrá. Y el que no haya velado y orado no podrá pasar por ese tiempo victoriosamente. Eso es lo que está diciendo el versículo, que tenemos que velar y orar porque no sabemos cuándo será el tiempo de esa tribulación, de esa angustia. No se refiere nada más a la venida del Señor, sino a ese tiempo de angustia que nosotros tendremos que pasar antes. Y después nos dice, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Igual quise poner énfasis en la palabra orad por la forma en que está escrito. No es una sugerencia ni una recomendación, sino un mandamiento. Entonces, orar no es algo opcional que el cristiano hace, es un mandamiento. Santiago 5:16, y ya esto lo vamos viendo más en el contexto de la iglesia, nos dice:
Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros entonces, como iglesia, estamos requeridos a orar los unos por los otros. Si usted es miembro de esta iglesia, es su deber adquirido delante de Dios al entrar el orar por sus hermanos. Y como les decía, esto no podemos nosotros verificar. ¿Está usted orando por sus hermanos? No lo podemos verificar. Pero Dios sí lo sabe. Que usted tiene y dijo que se comprometía a orar por los que usted abrazó como hermanos y los recibieron en esta iglesia como hermanos, si lo está haciendo o no, Dios lo verá y Él juzgará. Pero veamos la parte positiva. Vea, hay sanidad en el orar los unos por los otros. Y no nos estamos refiriendo únicamente a dolores de este cuerpo, que eventualmente vamos a morir de algo. Estamos hablando de que nosotros tenemos múltiples afecciones que no son físicas, que son del alma. ¿Cuántos hermanos, hermanas están pasando por tristezas? Y al no tener el apoyo en oración de sus hermanos, siguen con aquello. Pero cuando se dan cuenta y vienen al culto de oración, que oramos por aquello, y es expresado en unanimidad a Dios: Señor, contéstanos, alivia esta pena. Entonces aquella persona sale con ánimo, con consuelo, que recibe al saber que sus hermanos oran por él. Y aquí está la promesa: la oración eficaz del justo puede mucho. Esto es viendo la oración como un deber. La exhortación a la oración viene en las epístolas. Romanos 12:12 nos dice que tenemos que estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cuántas personas en un pasado eran fieles en asistir al culto de oración y luego pasó algo que les llevó a abandonar esa fidelidad? Pues la Biblia dice que es con constancia que debemos orar, constantemente. Hermano Eduardo, ¿podría por favor cerrar esta puerta? Tal vez por ahí se... Cuando nosotros, el miércoles estaba hablando o escuchando a una hermana que dijo algo que me dio mucho gozo, porque así fue como yo, hace años, cuando el Señor me llamó, pude entender la necesidad de estar orando con mis hermanos en el culto. Y ella dijo: voy a ponerlo como una meta o algo así, que esto es lo que yo hago, no algo que pudiera hacer, sino algo que yo hago siempre. Cuando el venir convocados al culto es algo prioritario, no será fácil que usted se ausente, porque cuando le salen las otras opciones, se va a decir: no puedo ese compromiso porque yo tengo culto. En cambio, el que no tiene el compromiso, cualquier cosa que le salga le impide venir al culto. Cuando es un compromiso mío delante del Señor, ya yo sé que todo lo programo para que no me afecte venir al culto. En cambio, cuando no hay ese compromiso, cualquier cosa va a entorpecer su asistencia al culto. Y la Biblia nos llama a ser constantes en la oración. Y la Biblia dice también, Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hemos estado viendo en todas estas lecciones las comparaciones de la iglesia como un cuerpo, como una familia, como una casa, como un edificio. En particular, dice Isaías 56:7, mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo cita estas palabras cuando habían hecho del templo un lugar de mercadería y un lugar de cualquier cosa menos de oración. Y Él dijo: cueva de ladrones. Pero entonces pensemos, si la casa del Señor, en aquel momento el templo, ¿verdad? Estamos hablando primero el templo, ese era el lugar de su presencia. Era
él decía, tiene que ser llamado casa de oración, porque eso es lo que se hace ahí, invocar a Dios, ir juntos a invocar el nombre del Señor. Ahora nosotros, la iglesia es el templo de Dios, eso lo hemos visto en veces anteriores. Nosotros somos la casa de Dios, así se expresa el apóstol Pablo, la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Entonces, nosotros como casa de Dios, la oración es indispensable y por eso nuestros cultos tienen que caracterizarse por oración. En muchas partes se han desviado de un culto basado en Dios y en invocar su nombre a hacer cosas que entretengan. Y usted puede ir y contar cuántos minutos oraron y son muy pocos. Todo se va a encantar y en hacer cosas que sean agradables a las personas, pero tiene que la iglesia tener un culto en el cual la oración es indispensable. Por eso oramos invocando el nombre del Señor al inicio del culto. Por eso oramos cuando ofrecemos las ofrendas al Señor. Por eso oramos antes de recibir la palabra y por eso oramos después de recibir la palabra. La oración es indispensable porque en la casa de Dios, porque la casa de Dios debe ser llamada casa de oración. Entonces, pidamos al Señor que cada vez más nuestros cultos se caractericen por oración y por oración ferviente. Cada uno de los que estamos ahí, mientras el que dirige la oración, tenemos nuestra mente y nuestro corazón en Dios, invocando su nombre, pidiendo su bendición, implorando su favor. Ahora bien, como les decía, este elemento de compromiso en la oración no es fácil para nosotros comprobarlo. Cada uno de ustedes y yo mismo tendré que dar cuenta a Dios cómo cumplí con este compromiso que adquirí al unirme a la iglesia de orar juntos. El último requisito tiene que ver con el dar. Y entonces vamos a hablar del dar como un mandamiento, partiendo de Proverbios 3:9, que nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Les decía que nosotros no podemos hacer una comprobación de estos compromisos porque nunca, no permite el Señor, caigamos en el error de querer darle un énfasis a esta parte del dar. Es decir, nunca escucharán de nuestra parte manipulaciones, opresiones o amenazas al respecto. Es un compromiso entre los de Cristo y su iglesia, su obra, y así lo tenemos que ver. Y nosotros estamos llamados por Dios a honrarle al Señor con las primicias de los frutos. Tenemos que entender cómo funcionaba el pacto antiguo y cómo era el culto del antiguo pacto. Había un templo y había toda una clase sacerdotal. Todos los levitas de la descendencia de Aarón estaban dedicados 100% ahí al templo, a todas las tareas difíciles, porque eran difíciles, ofrecer sacrificios y hacer diversas tareas de ofrecer alimentos, de limpieza, de lavamientos, etc. Ellos estaban dedicados a esto por completo. Y entonces, cuando Dios dice que esas primicias y esos bienes deberían ser para honrar a Dios, se refería a traerlos a estos sacerdotes, y ellos tenían que parte de eso ofrecerlo a Dios en holocausto y otra parte se guarda para el mantenimiento de los sacerdotes. Veamos lo que dice Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes y levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y esta es la parte importante que identifica la actitud de todo aquel que se acerca a Dios: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Vean qué interesante, no podemos entrar en detalles, pero había una serie de regulaciones con las que se decía qué debe traer cada persona a Dios para ofrecerle, y todo era dependiendo de las capacidades de cada uno.
todo se hacía conforme a las capacidades, pero nadie viene sin nada, porque venir sin nada significa en el fondo decir Dios no me ha dado nada y entonces no tengo nada que ofrecer. Nosotros leemos con frecuencia en el momento de las ofrendas lo que dijo Salomón cuando él ofreció, dice, de lo recibido de tu mano te damos. De manera que la persona que no da está diciendo Dios no me ha dado a mí nada. Y vemos que lo que les decía, la importancia de saber que esto es algo que se da proporcional, cada uno tiene que dar. Poco, mucho, depende como el Señor le ha dado y ahorita lo veremos. Pero hay un mandamiento de dar. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, dad, otra vez, ese es un mandato que se nos da de dar. Y una promesa de que se nos devolverá medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Estamos obviamente hablando aquí del dar en general. No estamos hablando solo del dar de ofrenda. Es que el cristiano como tal es una persona que da. Vea, el Señor nos rescató a todos los que el Señor ha salvado. Él nos ha rescatado de diferentes pecados. A unos de unos pecados, a otros de otros, unos de vicios, otros, etcétera. Pero hay algo que caracteriza a todos los que el Señor ha cambiado. Y es que nos ha transformado para dejar de vivir una vida centrada en nosotros mismos, una vida egoísta, una vida que piensa, yo pienso en mí y en mi progreso y en mi bienestar, y esa es la vida básica del ser humano sin Cristo. E incluso el inconverso, el bien que hace, lo hace no pensando tanto en los demás, sino en sí mismo, porque eso le trae satisfacción y le hace sentirse bueno. ¿Me comprenden? La vida de un inconverso está centrada en sí mismo y en su propio bienestar. Pero cuando el Espíritu Santo cambia un corazón y lo trae al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, el énfasis completo cambia a la gloria de Dios. De manera que ya no vivo para mí mismo, sino para Dios y para servir a los que me rodean. Por eso es que se caracteriza el cristiano por dar. Y da cada vez que puede, da cada vez que ve una necesidad. Entonces quiero aclarar, cuando estamos hablando del dar, no estamos hablando únicamente de lo que se da en una ofrenda, en un platillo. Es que el cristiano es una persona que da. Y que se da no solo monetariamente, se da a sí mismo. Y da de lo que Dios le ha provisto. Porque como decíamos, no puedo llegar al Señor con las manos vacías. Vean la forma en que el apóstol Pablo ordena a la iglesia en Corinto. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que sugerí, no, que recomendé, no, que ordené. O sea, el apóstol con esa autoridad que él tiene, que dada por Dios, ordena a las iglesias que hagan esto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. El Señor es claro en decir que es proporcional a la prosperidad de cada uno. No se hacen ofrendas de X cantidad y como hemos visto que hasta que da vergüenza ver eso, de promesas, y aquí los que van a dar 500 y aquí los que van a dar 1000, y ese tipo de cosas ofende el nombre del Señor. Cada uno conforme el Señor le ha prosperado el Señor mucho, de mucho. Tiene poco, va a dar poco, pero no es una ofrenda mezquina, sino una ofrenda en proporción. Siente usted que Dios le ha dado mucho, dé a sus hermanos, dé para la iglesia. Es un mandamiento dar, conforme al Señor le haya prosperado. Y aquí lo dice claramente, que es una cosa que el apóstol Pablo ordenó a las iglesias de Galacia y le dice, ustedes también, ¿son ustedes una iglesia del Señor? Sigan este modelo. Y
El versículo que sigue de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y este versículo debemos desmenuzarlo. Vea, primero que dice que hay un propósito en el corazón de dar. No dice que yo venía a la iglesia y no tenía intención de dar, pero presionaron tanto que yo terminé dando. No, había un propósito en mi corazón de dar. Y entonces dice, lo hace el creyente, ¿verdad? El creyente lo hace de corazón, no tristemente, sino alegre. Que dicha que el Señor me ha bendecido y que yo entonces puedo colaborar. Y no por necesidad, que ese sería el tener que llegar a decir: hermanos, aquí hay que recoger ofrenda especial porque no tenemos para pagar la luz o el agua o etcétera. No es a raíz de la necesidad, nada más, que tocaron mis sentimientos. Es que hay un propósito en el corazón del creyente de dar. Y da de corazón con alegría. Si no es así, no dé, porque el Señor no recibe ofrendas de manos sucias. Tiene que ser manos limpias. El Señor me ha bendecido y yo doy. Eso es un cristiano. Todo lo que nosotros hemos visto y escuchamos, eso no es cristianismo. Manipulaciones para dar, amenazas para dar. Eso no es la forma en que el cristiano da. Y no da haciendo alarde de lo que da, sino que da delante de Dios. Porque es tan importante el modelo bíblico de que sea proporcional, porque miren, una persona puede dar 10,000 colones y sonar mucho porque otro solo pudo dar 1,000 colones. Pero es que que dio 10,000 gana 3 millones o quién sabe cuánto. Para él eso no es nada. Y para el que dio 1,000, eso si acaso era lo que tenía para el día. ¿Me comprenden a lo que vamos? Es proporcional. De manera que es lo justo. El que tiene mucho debe dar mucho y el que tiene poco proporcional a lo que tiene. Y no se va a medir la dignidad de la ofrenda por el tamaño de la ofrenda. Hechos 20:35 nos dice lo siguiente: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto es parte de lo que está hablando el apóstol cuando va a partir les da ciertas recomendaciones a los ancianos y a la iglesia en Éfeso. Pero veamos qué interesante lo que hay aquí. Hay que trabajar para tener cómo ayudar. En el mundo se le dice a las personas, o cómo educan los padres a sus hijos, para que tengan una buena profesión y ganen mucho dinero y tengan una muy buena casa y un muy buen carro, último modelo, y todo es centrado en él mismo. El cristiano va a educar a sus hijos para decirles: para que tengas un buen trabajo y puedas colaborar mejor en el avance del reino de Cristo, para que con lo que Dios te dé puedas glorificarle a Él. ¿Ve la diferencia? Dice, hay que trabajar, y Pablo dio el ejemplo porque él trabajaba también. En muchas épocas tuvo que hacerlo, y él aclaraba, no que no tuviera derecho a recibir mantenimiento, sino por darles un ejemplo, trabajó para ayudar a los necesitados. Nuestra iglesia debe entender que parte muy importante de la labor de la iglesia es la ayuda a los necesitados. Eso es parte de las cosas que la iglesia tiene que hacer. No es opcional, no es un ministerio aparte, es esencial al ministerio de la iglesia ayudar a los necesitados. La pregunta es, ¿cómo está ayudando en esto usted? Bueno, con nuestras ofrendas ayudamos, pero también tenemos, por ejemplo, la canasta que mes a mes estamos comprometidos. Y esto es, una vez más, un recordatorio. Los víveres que se recogen mensualmente.
Nosotros tenemos que comprometernos y pedir al Señor que nos ayude a ser fieles en esto, porque esas ayudas son periódicamente irregulares. No es un mes sí, otro mes no, es un compromiso. Me comprometo a ayudar con tal cosa, con arroz, con frijoles, con azúcar, con café, etcétera. Con poco, con mucho, según las posibilidades de cada uno, pero es un compromiso adquirido con Dios, con la iglesia. Eso se espera de nosotros. ¿Por qué? Porque se nos manda a ayudar a los necesitados. Y recordar, y aquí es donde viene la parte bonita e interesante, que el Señor Jesucristo dijo algo que es completamente diferente de cómo piensa el mundo. Dice el Señor que es más bienaventurado, es decir, más bendecido, más dichoso el dar que recibir. Esto solo lo puede experimentar con sinceridad una persona cuyo corazón ha sido cambiado. Porque la persona común lo que quiere es recibir, no dar. De hecho, el énfasis en todas las partes donde le pidan a usted dinero, el énfasis está en lo que usted va a recibir si da. ¿Cierto o no? Empezando por las contribuciones para la Cruz Roja. Siempre lo pongo de ejemplo porque la gente dice, compré un tico bingo para ayudar a la Cruz Roja. La intención, estoy casi seguro que en el 100%, bueno, digamos que 99.9% de las veces, la gente está pensando es en la casa y el carro que podría pegarse y no en ayudar a la Cruz Roja. Igual los que compran lotería no están tratando de ayudar a los huérfanos y a los ancianos. Eso es mentira. Porque el énfasis está siempre en lo que voy a recibir, tal vez me la pegue. Eso es lo que le motiva y eso no es lo que el cristianismo nos manda hacer. En el concepto de Jesucristo, el gozo lo tiene el que da, porque pude dar y estoy contento. No en lo que yo espero recibir. Ahora, lamentablemente, ese mismo sistema impío, egoísta, de codicia y de avaricia del mundo, lo trasladaron a la iglesia para hacerle pensar a la iglesia que usted tiene que dar y que Dios le va a devolver no sé cuánto más. Es la misma alimentación de codicia y avaricia traída del mundo. Lo que lo puedo decir con la palabra de Dios es que si usted da y da de corazón, es bienaventurado. Y ya tiene la bendición del Señor en el gozo de poder dar para la obra del Señor, para sostener la obra del Señor y para ayudar a aquellos que dedicadamente trabajan en la obra del Señor, y podrá ver en el dar mayor bendición que en el recibir. Esto no los puedo convencer yo a ustedes, solo el Espíritu Santo puede hacerle a uno entender que es mejor, que es delante de Dios, es más bendecido el dar que el recibir. Y si usted ¿alguna vez ha caído en esas trampas de los que le dicen mande esta ofrenda y Dios le va a devolver? Arrepiéntase. Porque hizo con codicia, dio pensando en recibir. Y eso Dios no se agrada de eso. Vamos a entender entonces qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 9:11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? El asunto es que en este capítulo 9 de 1 Corintios, el apóstol está hablando, sí, de las contribuciones y de que la iglesia debía aportar lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban el sustento diario, el dinero para viajar, cómo sostenerse. Ellos necesitaban todo esto y ellos están pidiendo la ayuda de las iglesias a las cuales Él les había servido. Entonces, el razonamiento de Pablo es: lo que yo les di a ustedes
debería tener más valor que lo que ustedes se les está pidiendo que devuelvan a cambio. A estos misioneros ellos tenían que sostenerlos. Y él les hace ver así. Y entonces veámoslo nosotros mismos. ¿Qué estamos valorando nosotros más? ¿Cómo está valorando usted, por ejemplo? Y esto es difícil decirlo porque yo estoy aquí. Y entonces, en cierto momento, podría sentirme que estoy hablando a mi favor, pero ustedes saben que ninguno de los 4 pastores que hay en esta iglesia tiene un salario. Cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, hemos podido mantenernos hasta ahora. Y el Señor algún día ha de darnos la posibilidad de tener a un hombre tiempo completo, y ese hombre merecerá ser sostenido por la iglesia. Por eso tenemos que hablarlo así. Entonces, este hombre, o cualquiera de nosotros 4 si fuera, ha pasado horas de su semana estudiando la palabra de Dios, orando por cada uno de los que se sientan a oírlo, aconsejando a algunos, visitando a otros, etcétera, etcétera. Todo lo que es la labor pastoral. Eso que él hace debería ser valorado por las personas que se benefician para proveer decentemente lo que este hombre necesita. Y no que este hombre viva en constantes necesidades, sino despreocupado, sabiendo que tiene una comunidad de hermanos, unos creyentes, una iglesia que no le va a dejar perecer a él y a su familia, sino que le va a proveer adecuadamente. De esto es de lo que habla este versículo. El pastor va a estar preocupado, o el siervo de Dios, el misionero, quien sea, en sembrar lo espiritual, en preocuparse por sus almas, en estudiar concienzudamente la Biblia, en traer predicaciones bíblicas, no en entretenerlos a ustedes, sino en alimentar sus almas con la palabra de Dios, en cuidarles, en exhortarles y en la difícil tarea de amonestarles y corregirles. Y el pastor y los pastores tienen que hacerlo, aunque a veces no es tarea agradable ir y amonestar y corregir y disciplinar, pero preocupados por el bien de aquellas almas. Las almas agradecidas devolverán fidelidad en cuanto al sostenimiento de aquellos hombres que se dedican a la obra de Dios. Una cosa que entonces tenemos que tener en cuenta ya para ir concluyendo es esta: el compromiso es con Dios. Con Dios. Dios pedirá cuenta de la mayordomía, es decir, de la administración, pero no solo del dinero. Ya hablamos del dinero, pero no solo del dinero, del tiempo y de los recursos materiales que Él nos ha dado. Entonces, imaginémonos con frecuencia el juicio de Dios para que nuestras almas sean conscientes de que tenemos todo un día. Digamos que usted se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 9 de la noche, digamos. Usted tiene ahí 15 horas, ¿verdad? De esas 15 horas el Señor demandará y verá usted cuánto dedicó a sus deberes, cuánto dedicó a comer, a descansar, a dormir, cuánto dedicó a dar a otros de su tiempo. Está muy ocupado para atender a alguien, para dedicarle unos minutos a aquella persona que necesita unas palabras de aliento, de consuelo. Y eso sin contar el tiempo que es devoción suya al Señor, que el Señor también tiene que ver que usted no le deja los restos de tiempo, sino que hay un tiempo como primicia especial en el que estamos a solas con Dios y meditamos en su palabra y la leemos. Pero eso es mi tiempo con Dios en el cual yo estoy siendo beneficiado.
espiritualmente. El Señor también lleva el conteo de cómo usted distribuye esas horas. Si las malgasta en la televisión viendo cosas que son malas para uno mismo, o no edifican o ofenden el nombre del Señor, o en internet o en videojuegos, ¿en qué está desperdiciando el tiempo? Ese tiempo tiene que darlo a Cristo, ofrecerlo. Eso es ofrenda también al Señor. Y pues los recursos materiales, ¿con qué le ha bendecido el Señor? Comparta, porque ya con corazón cambiado y regenerado, ahora entiendo la bendición que es el dar. La pregunta entonces es, ¿estás cumpliendo lo que prometiste? Porque habíamos visto el versículo en lecciones anteriores: cuídese de lo que sale de sus labios. Lo que usted dijo, sí. Lo que dijo delante del Señor, Él lo requerirá. Y bueno, una reflexión: ¿qué ocurre con el corazón o en el corazón de aquel que no da con alegría? Es el momento de reflexión. Si le cuesta dar, si hay pesar en su corazón por dar, ¿qué le pasa a su corazón? No se parece al corazón de Cristo. ¿Qué ocurre en el corazón del que no comparte lo que Dios le ha dado? Como vimos, se nos manda a trabajar para tener cómo ayudar al necesitado. Y entonces, haciendo esta comparación de la iglesia como familia, porque en cada una de las lecciones hemos tratado de ir comparando con las ilustraciones que la Biblia nos da: familia, casa, cuerpo, edificio. En esta ocasión quisiera que comparemos la iglesia de Dios con una familia. Y en una familia correcta, que funciona bajo los principios bíblicos, todos deben colaborar. En una familia en la cual solo la mamá o solo el papá es como el esclavo que está encargado de todo y los hijos se sirven de ellos, eso no anda bíblicamente. En un hogar correcto, en una familia correcta, cada uno según el rol que Dios le dio. La esposa según el rol que Dios le dio, el esposo según el rol que Dios le dio, los hijos según lo que Dios les manda a hacer, y dependiendo de su edad, no vamos a exigir a un niño pequeño lo que le exigimos a un niño que ya está en el colegio. Todo, ve que como si corresponde, hay una correspondencia. Igual en la iglesia, no se exige de todos lo mismo. No es así, sino cada uno según su capacidad, según los dones que el Señor le ha dado, según los recursos. Si vamos a funcionar como una familia, tiene que ser como una familia bíblica. A algunos el Señor dio unos dones y puso como pastores y maestros, y por eso ellos estamos dedicados a cierta labor, otros a otra, pero cada uno colaborando. Aquel que se comporta como el hijo que solamente llega a la casa a dormir y a comer y no colabora, ese tiene que revisar cuál es su relación con la familia de Dios. Así no se comporta un hermano en la fe. Lo que le pasó al hermano, nos dimos cuenta. Ahora les voy a dar un anuncio, por cierto, de un hermano que le pasó algo. Bueno, es con todos nosotros a orar y a pedir por la situación del hermano. No es simplemente que escuché como quien escucha una noticia en la televisión. Eso tiene que ver conmigo porque es mi hermano en la fe. Entonces, iglesia de Dios que está aquí en Los Lagos, tenemos que pedir al Señor perdón por cada vez que no nos hemos comportado como verdaderos hermanos y solo ha sido un hermano de labios, pero no tengo el corazón con mi hermano para ayudarle. Cada uno nos comprometemos delante del Señor a colaborar, según los dones que Él nos dio, según los recursos y capacidades que Él nos ha dado. Y entonces, un peligro serio. Un miembro o alguien que ha sido recibido como miembro y da una mala imagen en cuanto a lo que se espera de miembro, hace tropezar primero a los otros miembros y luego a los inconversos con respecto a lo que significa ser cristiano.
Porque hay miembros que ven a cierto otro miembro, pero que no se comporta como miembro y ellos tropiezan en él. Y viene el tentador y le dice, y le hace pensar, pero este hermano nunca hace nada porque yo siempre lo hago. O esta hermana nunca hace nada porque siempre me toca a mí. La tentación del demonio. Cada uno va a colaborar según el Señor le da, pero sepa el que está haciendo tropezar al otro que el Señor tomará en cuenta eso. Y al mundo inconverso, que se extraña de ver a una persona que se dice cristiana, pero no se comporta como cristiano y es de esa iglesia. Entonces, esto llevémoslo en nuestro corazón, y de hoy en 8 tendremos la última sesión de esta, que les invito, por favor estemos atentos, y es la disciplina de la iglesia como una marca de una iglesia bíblica, a lo cual cada miembro de la iglesia, cada uno que se adhiere voluntariamente con una conciencia limpia y clara a la iglesia, sabe que se somete a ella. Y sigamos orando que el Señor haga de nosotros una iglesia cada vez más conforme a las Escrituras. Que el Señor les bendiga.